Arrancar con un equipo completamente nuevo nunca es fácil. Y sí, aunque todavía sigue adaptándose a jugar con nuevas compañeras, Caitlin Clark dejó claro que al final del día esto sigue siendo básquetbol. Un deporte universal. Pero detrás de esas palabras tranquilas, la realidad dentro de la cancha estaba siendo muchísimo más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Porque desde el momento en que Caitlin Clark pisó el profesionalismo, no solo entró a una nueva liga, entró directamente a un campo de batalla. Partido tras partido, las cámaras captaban empujones por la espalda, codazos dentro de la pintura y faltas brutales que parecían ir mucho más allá de la intensidad normal del juego. Y lo peor de todo era la actitud después de cada golpe. Sonrisas burlonas, conferencias llenas de indirectas y una evidente falta de respeto transmitida frente a todo el país. Mientras muchos medios intentaban vender la narrativa de que simplemente era la bienvenida para una novata, millones de aficionados podían ver perfectamente lo que realmente estaba ocurriendo. Esto ya no se trataba solo de básquetbol. Se había vuelto algo completamente personal. Durante meses, nuevos fanáticos gritaban frente a sus televisores esperando que alguien hiciera algo para proteger a la máxima estrella del básquet femenil. Indiana veía cómo su inversión millonaria era golpeada una y otra vez, mientras los árbitros parecían desaparecer cada vez que el número 22 terminaba en el suelo. La tensión empezó a subir peligrosamente y muy pronto comenzaron a circular rumores dentro de la liga. Se decía que Indiana estaba buscando desesperadamente una solución definitiva puertas adentro. No necesitaban otra tiradora ni una manejadora espectacular. Necesitaban algo totalmente distinto. Necesitaban a alguien dispuesto a entrar al caos sin miedo. Una jugadora que no tolerara ninguna falta de respeto y que pudiera sembrar auténtico terror en las rivales. Necesitaban una verdadera guardaespaldas de la vieja escuela. Y lo que ocurrió después terminó sacudiendo por completo a toda la WNBA. Pero para entender por qué esa advertencia era tan necesaria, primero hay que regresar a los primeros meses de Caitlin Clark como profesional. Porque no estamos hablando simplemente de pantallas fuertes o defensivas agresivas. Estamos hablando de jugadas peligrosamente calculadas que estuvieron muy cerca de provocar lesiones graves. Uno de los momentos más escandalosos fue aquel empujón de cadera que la mandó violentamente contra la duela incluso antes de que el balón estuviera en juego. Y mientras Caitlin intentaba levantarse, la jugadora responsable simplemente se alejaba hablando basura, completamente tranquila, sabiendo perfectamente que la liga no iba a castigarla de verdad. Y ese incidente no fue algo aislado. Era parte de un patrón clarísimo de intimidación física diseñado para llevarla al límite mental. Veteranas pisándole los pies durante pausas del juego, golpes de hombro en rotaciones rutinarias y todo tipo de trucos sucios usados para convertir cada partido en un infierno. Sí, las reglas no escritas del básquet dicen que las novatas deben ganarse su lugar. Pero el nivel de agresividad dirigido específicamente hacia Caitlin Clark no tenía precedentes en la historia reciente del deporte. Por momentos, hasta los árbitros parecían cómplices. Ignoraban faltas flagrantes evidentes y permitían que los partidos se transformaran en auténticas peleas callejeras dentro de la cancha. Mientras tanto, la directiva del Fever observaba horrorizada cómo la pieza más importante de su franquicia era sometida a ataques físicos noche tras noche. La organización finalmente entendió una realidad brutal: de nada servía tener a una superestrella ofensiva si su jugadora franquicia terminaba levantándose del piso en cada partido. El límite ya había sido alcanzado y dentro del Fever comenzó a crecer una sensación urgente de que algo tenía que cambiar radicalmente. Pero toda esta hostilidad iba muchísimo más allá de lo que sucedía dentro de la cancha. La verdad incómoda era que el nivel extremo de agresividad contra Caitlin Clark nació de una profunda tensión económica que llevaba años acumulándose silenciosamente dentro de los vestidores de la liga. Y para entenderlo, hay que ponerse en el lugar de muchas veteranas que pasaron más de una década luchando en el profesionalismo, viajando en vuelos comerciales, jugando frente a arenas medio vacías y cobrando salarios modestos. Entonces aparece una joven de apenas 22 años y literalmente cambia toda la economía del deporte de un día para otro. De repente comenzaron los vuelos charter, los estadios agotados en cada ciudad y una cobertura mediática nunca antes vista dominando todos los programas deportivos.
Pero lo que realmente hizo explotar la tensión no fueron solamente las entradas vendidas. Fueron los contratos millonarios. Cuando salió la noticia de que Caitlin Clark había conseguido un gigantesco acuerdo multimillonario para su propio tenis exclusivo incluso antes de lanzar su primer tiro profesional, el resentimiento terminó explotando por completo. Muchas figuras veteranas, jugadoras con campeonatos y premios MVP, sintieron que ellas habían construido el camino para la liga, solo para ver cómo una novata recibía toda la atención, el dinero y las oportunidades históricas. Y toda esa frustración económica terminó trasladándose directamente a la cancha. Cada posesión defensiva comenzó a sentirse como una oportunidad para descargar años de enojo acumulado. No podían tocar su cuenta bancaria, así que decidieron poner a prueba su resistencia física. Mientras tanto, los medios trataban de disfrazar toda esa tensión como simple competitividad deportiva. Pero las sonrisas forzadas y los comentarios llenos de indirectas después de los partidos dejaban ver una verdad imposible de ocultar. La animosidad era evidente. Y todo eso preparó el escenario para una de las decisiones más polémicas en la historia reciente del deporte femenil. El verdadero nivel de rechazo hacia Caitlin Clark quedó completamente expuesto durante el controversial proceso de selección olímpica, una decisión que dejó en shock tanto a aficionados como a analistas. A pesar de ser la jugadora más mediática que había visto el deporte, de liderar múltiples categorías estadísticas y de revitalizar prácticamente toda la marca del básquetbol femenil, Caitlin Clark quedó sorpresivamente fuera del roster nacional. La explicación oficial hablaba de experiencia profesional y de la necesidad de contar con un grupo lleno de veteranas. Pero detrás de cámaras comenzaron a surgir rumores muchísimo más oscuros. Se especulaba que algunas figuras importantes dentro de la liga habían marcado una línea muy clara, insinuando que la química del equipo podría romperse, o incluso que habría conflictos internos, si la novata recibía un lugar en el roster olímpico. Fue una auténtica jugada de poder. Un mensaje directo de la vieja guardia para recordarle a la nueva cara de la liga quien seguía controlando todo detrás de puertas cerradas. Porque dejarla fuera no fue visto simplemente como una decisión deportiva. Para millones de personas, aquello parecía una humillación pública cuidadosamente planeada para intentar bajarle el ego y ponerla en su lugar. Pero el efecto terminó siendo completamente contrario. En vez de apagarla, toda esa exclusión hizo que Caitlin Clark se volviera todavía más peligrosa. Y para muchísimos aficionados quedó claro que el establishment de la liga estaba genuinamente asustado por el ritmo con el que estaba creciendo su impacto. El nivel de resistencia interna era impresionante y dejó expuestas fracturas enormes dentro de la cultura del deporte. También mostró hasta dónde estaban dispuestas a llegar algunas personas para proteger el control que habían mantenido durante años. Sin embargo, toda esa guerra política fuera de la cancha solamente aumentó la urgencia de resolver el verdadero problema dentro del juego. Y fue ahí cuando la directiva del Indiana Fever finalmente tomó conciencia de algo importantísimo. Su roster no estaba construido para sobrevivir una batalla física de toda una temporada. Sí, tenían talento ofensivo. Sí, tenían jugadoras rápidas y piezas jóvenes prometedoras. Pero les faltaba el ingrediente más importante para sobrevivir en un ambiente tan hostil. Necesitaban una verdadera ejecutora. Una jugadora sin miedo al contacto. Alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio. Porque la historia del básquet está llena de superestrellas que necesitaron un guardaespaldas dentro de la cancha para protegerlas en las trincheras. Michael Jordan tuvo a Charles Oakley limpiando la pintura y enviando mensajes físicos a cualquiera que intentara cruzar la línea. La llegada de una verdadera protectora cambió absolutamente todo dentro del Indiana Fever. La organización entendió que el talento ofensivo de Caitlin Clark no servía de nada si cada noche terminaba golpeada en el piso. Pero esta guerra iba mucho más allá del básquetbol. Muchas veteranas llevaban años jugando frente a arenas vacías y cobrando salarios modestos, hasta que apareció Clark y transformó toda la economía de la liga de un día para otro. Vuelos charter, estadios llenos, contratos millonarios y una atención mediática histórica provocaron un enorme resentimiento dentro del vestidor. Y cuando Caitlin consiguió un gigantesco acuerdo comercial incluso antes de debutar profesionalmente, la tensión explotó por completo.
Muchas jugadoras sintieron que ellas construyeron la liga solo para ver cómo una novata recibía toda la fama y el dinero. Toda esa frustración terminó convirtiéndose en agresividad dentro de la cancha. Golpes, empujones y faltas peligrosas comenzaron a ser constantes. Incluso dejarla fuera del equipo olímpico fue visto por muchos aficionados como un mensaje directo de la vieja guardia para intentar frenarla. Carol Indiana finalmente reaccionó. La directiva entendió que necesitaban una jugadora capaz de proteger físicamente a su estrella. Una verdadera enforcer. Y cuando esa mentalidad llegó al equipo, todo cambió inmediatamente. Las rivales empezaron a pensarlo 2 veces antes de atacar a Clark. Las jugadoras que antes buscaban contacto barato ahora dudaban al entrar a la pintura. La presencia física del Fever alteró completamente el equilibrio de poder dentro de la liga y obligó a todos a cambiar su manera de jugar contra Caitlin Clark. Desde que Caitlin Clark llegó a la WNBA, la liga cambió por completo. Lo que parecía simple competitividad rápidamente se convirtió en una campaña física constante contra la nueva superestrella. Golpes, empujones y faltas peligrosas empezaron a repetirse partido tras partido mientras millones de aficionados veían cómo la jugadora más importante del momento era atacada sin consecuencias. La tensión iba mucho más allá de la cancha. Muchas veteranas llevaban años luchando en una liga con poca atención mediática hasta que Clark apareció y transformó todo el negocio del básquet femenil. Arenas llenas, contratos millonarios y una cobertura histórica provocaron un enorme resentimiento dentro de la liga. Indiana entendió que necesitaba responder. No bastaba con talento ofensivo, necesitaban protección física para su estrella. Ahí nació la mentalidad del bodyguard, una jugadora capaz de imponer respeto y terminar con los ataques constantes. Y el cambio fue inmediato. Las rivales comenzaron a dudar antes de golpear a Clark. Los árbitros, que antes ignoraban muchas faltas, tuvieron que endurecer las reglas para evitar que los partidos se salieran completamente de control. La presencia de una verdadera enforcer no solo protegió a Caitlin, también obligó a toda la liga a cambiar. Ahora la WNBA enfrenta una nueva realidad. La era del bullying silencioso terminó. Caitlin Clark ya no está sola y el resto de la liga entiende perfectamente que intentar intimidarla tendrá consecuencias.